Buenas noches muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien. Bien, Bueno, bien. pues muchas gracias a todos. Primero que todo, agradecerles por el tiempo y por asistir a este webinar. El día de hoy vamos a hablar de historias de usuario. ¿Alguien ha escuchado hablar de ese término? ¿Alguien sabe qué es una historia de usuario de los que estamos acá? ¿Por Eh, lo menos han escuchado el término? Es como una especificación, pero no es una especificación. Sí, pero digámoslo, como algo que requiere el usuario. correcto, también. Entonces, vamos a verlo más claro acá. Una historia de usuario. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura del concepto? A ver, ¿qué es una historia de usuario? Las historias de usuario son descripciones siempre muy cortas y esquemáticas que resumen la necesidad concreta de un usuario al utilizar un producto o servicio, así como la solución que la satisface. Correcto. O sea, es una descripción muy corta, por eso Edwin decía que no es una especificación. Es algo un poco más sencillo que se maneja bajo cierto esquema, donde lo que se hace es resumir la necesidad, tratar de volverla pequeña para que sea un poco más digerible. Más digerible es un poco más fácil de trabajar. ¿Cuál es la función de la historia de usuario? Pues la historia de usuario lo que nos hace es ayudar a identificar de una manera más fácil los problemas que se puedan presentar dentro de un requerimiento o dentro de un proyecto donde estemos trabajando. Y pues lo que también nos facilita es la estimación de los esfuerzos que se requieren para poder llevar a cabo alguna iniciativa relacionada con una historia de usuario. ¿Cuáles son esas ventajas de trabajar con historias de usuario? Aquí pues yo las tengo enumeradas, son 4, pero son como las principales, realmente pueden existir más. La primera es que se identifican las necesidades muy concretas que se centran en partes definidas del proyecto. Segundo, contienen información de una fuente externa que ve nuestro producto sin perjuicios, el usuario potencial o real. Fomentan el trabajo en grupo en busca de soluciones y permiten estimar el esfuerzo que va a requerir desarrollar una idea. Eh, Básicamente, lo que nos aporta una historia de usuario es facilitar el entendimiento de la necesidad, dividiendo un problema grande en varias partes para poder, digámoslo, digerirlo o partir esa torta para empezar a trabajar por entregables más pequeños y que obviamente estos entregables deben generar un valor. O sea que no podemos ir dividiendo historias de usuario de forma así como tan olímpicamente, sino que esas historias deben de contar con ciertas características para que generen valor y esas características ya más adelante las vamos a ver. Elementos fundamentales de una historia de usuario. A ver, aquí básicamente lo que nos está diciendo es que una historia de usuario debe tener 3 cosas, que son las tarjetas, confirmación, una conversación. Las tarjetas que son como la herramienta en donde yo debo o normalmente escribo una historia de usuario. Esto debe quedar plasmado en algún lado, en este caso, o como se trabaja normalmente la metodología de agilismo, son en unos POSIT o se han creado algunos diseños para poder escribirlas. Deben ser verificables o confirmables. ¿Esto qué quiere decir? Todas las historias de usuario deben ser eh, escritas de tal forma que yo pueda probarlas. Si yo puedo probarla, puedo decir que cumple con algunos requerimientos o con algunos criterios de aceptación y puedo decir que está bien. La tercera C hace referencia a la conversación. ¿Por qué? Porque muchas veces en el papel se quedan cosas pendientes
y digamos que yo me puedo tomar una hora tratando de escribir una historia de usuario, mientras que si yo lo que hago es aclarar en una conversación eso que está en la historia de usuario, pues me puedo tomar solamente un minuto en entender lo que tal vez me costó una hora escribir. Entonces, esta parte es muy importante para que ustedes la tengan en cuenta en el momento de hacer una historia de usuario, la conversación. Es vital el tema del cara a cara. Ahora sí, una historia de usuario debe tener características para poder que sea una buena historia de usuario. Aquí, ¿qué hacemos? Nos basamos en un modelo que se llama el INVEST. ¿Alguien ha escuchado hablar alguna vez del INVEST? Explícanos. Bueno, el INVEST es un modelo que lo que hace es ayudarnos a definir de una manera más clara las historias de usuario. Porque INVEST, aquí como lo pueden ver, las historias de usuario deben de tener estas características. Deben ser independientes. ¿Independientes en qué sentido? En que yo no puedo escribir una historia de usuario si dependo de algún otro proceso. ¿Por qué? Porque generalmente no me va a dar un valor. Debe ser negociable. Negociable quiere decir que yo debo tener la capacidad de poder cambiar, adaptar o eliminar requerimientos de una historia de usuario. Tal vez cuando las historias de usuario son muy grandes, pues este término se aplica muy bien para poderla hacer más pequeña y por lo cual nos facilite trabajarla. Debe ser, debe tener valor, debe contener algún tipo de valor. Si una historia de usuario la escribimos y no nos genera valor, pues esa historia de usuario no sirve. Debe ser estimable también. Estimable es que yo pueda conocer qué tanto esfuerzo, qué tanto tiempo me va a llevar construirla para poder definir si mi equipo se puede comprometer o no a entregarla en determinado lapso de tiempo o en determinado sprint que hayamos definido. Debe ser pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué pequeña? Porque normalmente cuando hacemos historias de usuario muy grandes, pues se genera mucha incertidumbre. Y la incertidumbre nos lleva a una confusión, lo cual hace que sea mucho más difícil trabajar un requerimiento con un listado grande a yo tener, digámoslo así, dos o tres requerimientos en los cuales puedo tener un foco, entenderlos mejor y comprometerme a entregarlos en un lapso de tiempo más corto. Y debe ser testeable. Testeable hace referencia a lo que hablamos hace un momento, que decíamos que debía ser confirmable. Debe tener entonces algunos criterios de aceptación para yo poder al final decir si está bien o está mal aquello que nos está diciendo la historia de usuario. Un ejemplo de esto es que si yo voy a construir un cajero electrónico, yo pues como cliente deseo un cajero electrónico para retirar dinero en efectivo. Deseable de tener unos criterios de aceptación, que cuáles serían. Pues que me debe pedir una clave, que me debe permitir un retiro de un monto máximo de 1.800.000 diarios. ¿Sí? Son todas esa serie de reglas o requisitos que se deben cumplir para poder entregar el producto. Hasta allí, ¿cómo van? Voy muy rápido. ¿Tienen dudas? Hasta ahí, claro. Listo, entonces ahorita vamos a ver ejemplos de historias de usuario. Aquí, como podemos ver en la pantalla, pues está como en la parte izquierda la estructura que debe tener una historia de usuario. En la parte derecha, pues ya vemos un ejemplo ya real de la forma en cómo se debe escribir. Entonces se debe componer de tres cosas. Primero es cómo,
quiero y para. Entonces, ¿cómo? Aquí que pongo el rol. Entonces yo puedo decir como cliente, como usuario, como dueño de la empresa XYZ, ¿sí? Es quien tiene la necesidad. Quiero. Aquí, ¿qué quieres? ¿Cuál es el evento? Ah, pues que quiero retirar plata en efectivo en un cajero electrónico, ¿sí? O como está aquí en el ejemplo, podemos ver que como usuario de tienda online, quiero un botón para ordenar por precio. Y ya viene el para, que es la información o el resultado más bien del evento que yo tengo acá. Entonces, en este caso, ¿cuál es el resultado de ordenar por precio los productos en una tienda online? Pues aquí está en el para, que es escoger el más barato y comprarlo. O normalmente, ¿cómo quedaría escrita entonces en una sola frase? Sería como cliente del banco, quiero retirar dinero de mi cuenta para hacer pagos en efectivo. ¿A alguien se le ocurre de pronto una idea en donde podamos ver esto que acabamos de explicar? Una historia de usuario pequeña que se les venga a la cabeza. Podría ser como la construcción de una casa es lo grande y la construcción del baño, de un cuarto, sería la historia más pequeña, ¿no? Sí, yo dentro de una casa puedo manejar varias historias, pero entonces, ¿cómo sería la forma correcta de escribirlo? Sería yo como propietario de la casa de la manzana 2 quiero eh, tener un baño con una ducha, no sé, una ducha con hidromasajes ¿para qué? Para tener un mejor estilo de vida, ¿sí? O Ahí sea, lo que tú dices de hidromasaje no sería como un criterio. eso es un requerimiento, o sea, porque tú dices, quiero un baño, pero un baño es, si es, digamos, si partimos la historia de construir una casa en varias partes, y esas partes entonces está construir la habitación principal, construir un baño, construir la sala, ¿sí? Cada espacio de la casa lo estamos transformando en una historia de usuario. Entonces, ahora sí, si tú quieres un baño, ¿cuál es tu requerimiento o cómo escribirías esa historia de usuario? Entonces, porque yo lo puedo dejar yo quiero un baño para mi casa, pero entonces allí, ¿cuál sería como la especificación o algo más aterrizado para que el constructor pueda entender cómo quieres el baño, con qué características lo quiere? Porque él te entrega un baño y él te puede entregar, no sé, te puede colocar allí un pozo séptico y eso es un baño, Sí, pero ok, no lo aterriza a la forma o mejor dicho, no se le está dando a entender al constructor cuáles son como esos requerimientos específicos para que lo entregue. Que pueden haber, te puede entregar un baño negro, un baño blanco, ¿sí? Es tratar como de ser lo más explícitos posible para poder que se pueda lograr el objetivo de la historia de usuario, que es satisfacer finalmente la necesidad tal como la requiere el cliente. entendido. Entonces, para ello, tenemos unos patrones que nos sirven para dividir las historias de usuario. Entonces, era lo que hablábamos ahora. En el caso de la casa, tengo algo muy grande y digamos que vamos entonces a entrar a mirar cada uno de esos patrones. Uno de ellos es paso del flujo de trabajo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Son esas historias de usuario donde yo dependo de un proceso que tiene en sí mismo un flujo, digámoslo así, de una aprobación o un flujo normal del proceso para cumplir con algún requerimiento. Un ejemplo de esto es la historia que está aquí escrita.
Tiene los tres punticos es porque no está como, como completo, sino que está como la parte principal de la historia en la que nos vamos a centrar. Entonces podría ser, yo como usuario puedo publicar una noticia directamente en el sitio web corporativo, pero entonces, ¿qué pasa? Esa publicación en el sitio web corporativo normalmente debe tener una revisión del editor, debe tener una noticia con revisión legal y debe ser una noticia en un sitio de preparación. Entonces miren que se escribió aquí como de primera instancia una historia grande que era publicar, pero por debajo ella tiene como una jerarquía allí para poder hacer una publicación. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que podamos detectar esas situaciones y podamos partir la historia en varias partes para que se pueda trabajar de una forma más fácil. El otro patrón son las variaciones de las reglas de negocios. Aquí, ¿de qué estamos hablando? De que algunas historias son complejas y cuando vamos al detalle, lo que podemos identificar es que llegan al mismo resultado, pero de de acuerdo a diferentes reglas que se manejan dentro del negocio. Un ejemplo es, yo como usuario puedo buscar vuelos con fechas flexibles, pero eso no me dice mucho. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo tengo que empezar a identificar, pues que si el usuario entra entre los días del 1 de junio y el 30 de julio, entonces es temporada alta, los precios van a aumentar. Que si el usuario busca los vuelos para un fin de semana en diciembre, la tarifa se debe incrementar. O que si el usuario busca el vuelo en los días del primer trimestre de cada año, pues los precios deben de bajar, ¿sí? Son como todas esas condiciones que tienen los negocios para poder cumplir con la historia de usuario que nos están planteando. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, Bien, bien. bien. Listo. Entonces vamos a ver el tercer patrón, esfuerzo principal, que me ayuda con esta lectura. Esfuerzo principal. A veces una historia se puede dividir en varias partes, donde la mayor parte del esfuerzo se destinará a implementar la primera. Ajá, Como, como usuario, puedo pagar mi vuelo con Visa, Mastercard, Diners Club o American Express. listo. Entonces ahí que entienden ustedes. ¿Cómo la entienden? ¿O qué me explica a qué se hace referencia allí? ¿O no, o queda muy confusa hasta el momento? Bueno, aquí lo que nos está diciendo es, como usuario puedo pagar mi vuelo con Visa, Mastercard, Diners Club o American Express. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que si yo implemento el pago con Visa, pues ya tengo la mayor parte de la historia construida, porque lo que es Mastercard, Diners o American Express tienen como la misma lógica de implementar una Visa, solamente que lo que hago es cambiar el concepto o cambio el check de que ya no sea Visa sino Mastercard. ¿Sí me explico? Eh, ¿Queda claro hasta allí? ¿Tendrías como otro ejemplo para ese? Listo. Bueno, coloquemos otro ejemplo. Em,
Un ejemplo, digamos, si yo voy a entrar al edificio de Banco de Occidente, yo allá cuando llego como usuario de normal, no soy empleado, sino que soy un visitante, pues yo primero paso por recepción y me preguntan a qué piso quiero ingresar. Entonces yo le digo voy para el piso tercero. Entonces, cuando yo voy a escribir esa historia de usuario, entonces yo voy a decir, cuando yo como administrador del Banco de Occidente deseo una funcionalidad que me permita agregar el piso tercero para, para el ingreso de visitantes. Entonces, ¿qué pasa allí? Yo tengo más pisos en el edificio. ¿Y cuánto me cuesta a mí decir, quiero habilitar el piso 4 o el piso 6 o el piso 14? Digamos que no es mucho el esfuerzo que tengo que hacer porque ya tengo un camino recorrido que es habilitar el acceso al piso 3. O sea que si yo tengo una historia de usuario que me diga, quiero como usuario o como administrador del Banco de Occidente acceder al piso 1, 2, 3, 4 del edificio Banco de Occidente, esa historia de usuario pues no valdría la pena dividirla en como que quiero un acceso al piso 1, después quiero un acceso al piso 2 y luego al piso 3. No, ¿para qué? Porque si con un solo esfuerzo que yo haga, pues ya voy a tener el acceso a todos los pisos. Ok, ya, entendido. Entonces, en este caso, lo que nos está hablando es de franquicias. Visa, Mastercard y Diners. Si yo puedo pagar un vuelo con Visa, pues, ¿qué tengo que hacer para que lo pueda pagar con Mastercard? Tal vez habilitar otro cheque. Digamos que no requiere un esfuerzo mayor, porque ya tengo la mitad del camino recorrido. Una historia de usuario, tenemos el patrón aquí simple o complejo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, le damos acá. Cuando está en una reunión de planificación discutiendo una historia y la reunión parece hacerse más y más grande, y hay términos como que pasa con X cosa o ha considerado Y cosa, ¿qué hay que hacer? Pues detenerse y poder evidenciar cuál es la versión más simple de las cosas. Un ejemplo de esto es, volvamos al tema de los vuelos. Como usuario, puedo buscar vuelos entre dos destinos. Entonces, aquí esta historia de usuario, como habíamos dicho, pues es muy amplia y tendríamos que partirla en varias cosas, porque para buscar un vuelo, pues se tienen determinada cantidad, yo diría que muchas características que se deben de tener en cuenta. Entonces, hay que tratar de llevarlas a lo más simple, es decir, aquí estamos viendo el ejemplo. Como usuario, yo podría buscar un vuelo y especificar el número de paradas. O como usuario, yo podría buscar un vuelo incluyendo los aeropuertos más cercanos o usando las fechas más flexibles. Entonces es como aterrizar a lo más sencillo la idea que tal vez nosotros estemos tratando en su momento y que parezca muy compleja. Otro patrón es la variación en los datos. Aquí, ¿qué nos está indicando? Que en algunas historias de usuario, normalmente cuando hablamos de ubicaciones geográficas, hablamos de países o de idiomas, pues yo tengo la posibilidad de que a pesar de que tenga una misma historia de usuario, dependiendo del contexto donde esté ubicado, me puedan variar los datos. Un ejemplo clarísimo de esto es, eh, como usuario, puedo buscar proveedores de transporte por origen y destino de viaje, como condados, ciudades, pueblos o vecindarios. Entonces, ¿qué pasa si yo esta misma historia de usuario la requiero en el Japón? Pues entonces tengo que adicionarle algo que me diga que adicionalmente el idioma sea japonés o sea inglés o francés, dependiendo de la ubicación geográfica que tenga
me van a variar los datos. Entonces es como tener en cuenta el contexto para sí mismo, determinar si existe o no una variación en los datos en el momento de crear la historia de usuario. Otro método, entrada de datos. A ver, de lo que se trata es que normalmente en las aplicaciones donde tenemos una interfaz de usuario, nos hacen referencia a muchas de estas especificaciones que no tienen que ver nada con la funcionalidad, sino más bien como en la apariencia física. Entonces, un ejemplo de esto sería, volvemos nuevamente a los vuelos. Como usuario puedo buscar vuelos entre dos destinos, pero entonces allí, ¿qué pasa? Yo quiero ser tan específico y decirle a mi equipo de desarrollo o como product owner escribir esa historia y decir, quiero que tenga una elegante interfaz de usuario y de calendario, o que tenga una entrada simple para la fecha, o que simplemente cuando se esté procesando alguna información, que aparezca un muñequito allí indicándome que se está procesando el pago o la compra. Entonces es también tener en cuenta qué pasa en el momento en que yo voy a ingresar datos a través de una interfaz de usuario para poderlo dejar planteado dentro de la misma historia de usuario. Diferir el rendimiento. ¿Quién me ayuda con esto? A ver, en este patrón, a lo que se hace referencia es que como usuarios también debemos definir con qué velocidad se va a trabajar. Un ejemplo de esto es que si yo trabajo en el sector financiero, parte de mi historia de usuario debe decir con qué velocidad van a ser las transacciones. Yo no puedo tener un cliente al cual yo le hago una consignación y se demoren 2 o 3 días para verse reflejada, ¿sí? Es más que todo como en esta parte, tener en cuenta el rendimiento o la velocidad con que se deben de procesar los datos. Operaciones. Por ejemplo, crear, leer, actualizar y borrar. También hay que tener en cuenta, esta es la parte como de administración. Aquí en lo que se centra este patrón es que debemos de tener muy en cuenta cuáles son esas opciones que nos da la herramienta, la aplicación donde estamos trabajando, qué nos permite hacer, hasta dónde nos permite llegar, qué tan amplia es, y entonces empezar a detallar. Ah, es que yo quiero cancelar una cuenta, entonces tengo que escribir una historia de usuario que me permita cancelar cuentas. Puedo crear cuentas, puedo editar configuraciones de la cuenta y puedo eh, crear un perfil de administrador y otro de visitante. Es un ejemplo. Es como para tenerlas en cuenta al momento de escribir la historia de usuario. Y el último patrón que tenemos se llama romper una espiga. ¿Qué quiere decir aquí? Es cuando nosotros tenemos historias muy grandes y no tenemos ni idea de cómo partirla porque el tema al que nos están hablando no lo conocemos. Entonces aquí, ¿qué toca hacer? Sacar un tiempo, tomarlo para investigar sobre el tema y poder empezar a construir la historia de usuario. Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice, como usuario puedo pagar con tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer allí? Si no sabemos cómo se procesa un pago, pues investigue el procesamiento de la tarjeta de crédito y después investigue cómo es la implementación de ese pago con tarjeta de crédito. Esto en los casos en donde tengamos mucha incertidumbre eh, de cómo se hacen las cosas. Hasta allí, ¿cómo vieron el tema de los patrones?
Interesantes, vos nos puedes compartir las presentaciones. Sí, claro que sí. Igual, pues yo sé que es mucha información y que tal vez de pronto vamos muy rápido por el tiempo, pero es un tema más que todo de práctica, que el conocimiento pues se va afianzando es con la práctica. Claro, yo apenas termine la presentación, se las envío. Y bueno, en conclusión, pues el tema de aquí está es que el éxito de una historia de usuario es volverla cada vez más pequeña hasta donde podamos, utilizando los patrones que acabamos de mencionar y que satisfagan el modelo Invest. ¿Recuerdan qué es Invest? ¿O los corché? Independiente, Siguiente pregunta. independiente, negociable, Verificable, validable, valorable, validable. valorable, ajá, estimable, pequeña y testeable o verificable. Entonces, digamos que ustedes ya teniendo esos conceptos claros, esos patrones para dividir las historias, el modelo Invest y lo que vimos al principio, las 3 Cs, ustedes ya se vuelven unos duros en construir historias de usuario. Bueno, ¿alguien tiene inquietudes sobre el tema? Yo creo que tienen muchas porque es bastante extenso y tienen bastante información. Ah, a mí ya me las aclaraste. Julio, ¿qué inquietudes tiene del tema? Julio César. Edwin. No, viejo, mejor dicho, más claro que el agua del río Cauca no pudo haber quedado. Listo, listo. No, pues de eso se trata, es Claro. de practicar el tema. Igual forma, si ustedes ven las presentaciones y tienen alguna inquietud, me hacen llegar la pregunta y pues yo con mucho gusto les ayudaré a resolverlas. Entonces, pues, no es más. Espero que tengan una feliz noche. Les agradezco mucho todo este tiempo y estamos en contacto. Vale, muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias.